qué operación estamos haciendo. Yo no entiendo esto. Esto yo no lo entiendo, yo no sé qué significa. Lo que sí sé qué significa es esto. La divergencia, el gradiente punto nada. Si ustedes me escriben esto en cualquier examen o en lo que sea, yo no les voy a entender y les voy a poner, yo no sé qué significa esto. Para eso hay que poner el puntito. Ahora sí ya nos damos a entender. Porque hay otra operación con el operador nabla que se le conoce como el rotacional. En este caso, el rotacional nos va a calcular algo distinto a lo que es la divergencia de un campo vectorial. Entonces, definición. Otra vez, sea a un campo vectorial que va de U a B, donde un campo vectorial donde U es un subconjunto de R3 y B también es un subconjunto de R3. Entonces, definimos el rotacional, así se le conoce, rotacional de A, así. Ahora, la notación, como ya insisto, es algo importante. Aquí es el producto punto y aquí es el producto cruz del operador nabla con el campo vectorial. ¿Y qué forma tiene esto? Sí, es como un determinante, igual que para el caso del producto cruz de dos vectores, pero el determinante se escribe así: y la parcial con respecto de x, j la parcial con respecto de y, k la parcial con respecto de z, la componente en x, la componente en y la componente en z. Este es el rotacional de un campo vectorial. En el caso de la divergencia, si se dan cuenta, la divergencia de un campo vectorial es un número. En el caso del gradiente, si se dan cuenta, eso ya lo conocemos, el gradiente de una función escalar, no de un campo vectorial, sino de un campo escalar, es un vector. El gradiente es un vector de una función escalar. La divergencia de un campo vectorial es un número, siempre, y el rotacional de un campo vectorial es un vector. Bueno, ahorita vamos a ver qué significa ese vector. Bueno, esto se puede escribir como es un determinante. Si se dan cuenta, esto no es más que la parcial de a a z con respecto de y menos la parcial de a y con respecto de z. Tapen este renglón y esta columna, y esto es la parcial de AY con respecto a AZ, la parcial de AZ con respecto de Y, esto en la componente en Y. Luego es menos, tapan este como siempre, y este es la parcial de AZ con respecto de X menos la parcial de AX con respecto de Z. Esto en la componente en J. Y luego es más la parcial de AY, la parcial de AY con respecto de X menos la parcial de AX con respecto de Y en la componente en K. Si se dan cuenta, pasa algo muy algo sencillo. En la componente en Y no aparece la componente en X. Solo hay que saber cómo va el orden. Es primero Z y luego Y. En la componente en J, si se dan cuenta, no aparece la componente en Y. Y aparece primero la componente en Z y después la componente en X. Y la componente en K no aparece la componente de vector a Z, pero aparece a Y y a X, y el orden es Y, X.
Entonces es fácil. Aparece el último, el primero en X, parcial de Y, parcial de Z. Aquí aparece la parcial de Z y aparece la parcial de X. Y aquí aparece la parcial de Y, de X y la parcial de Y. ¿Están de acuerdo, muchachos? Bueno, ¿qué significa rotacional? Eso también es importante. El rotacional lo que significa es cómo giran los vectores de campo en cierta dirección. Esto lo podemos imaginar de alguna manera. Nosotros de alguna manera podemos pensar que el viento es un campo vectorial, es un fluido que está corriendo, pero podemos calcularle su divergencia. Por ejemplo, un ventilador, el viento que genera, por decirlo así, o el fluido de aire que está expulsando, se puede ver como un campo vectorial que está saliendo, en el caso de la divergencia. Pero también al viento lo podemos ver, ahorita que se va a poner de moda, como siempre en estas épocas, un huracán. Un huracán se puede ver, las nubes girando alrededor de un punto se pueden ver como un rotacional, es decir, se puede ver cómo giran los vectores de campo, cómo giran las nubes alrededor de un punto. En el caso de ver los huracanes en la parte norte del planeta, pues giran en una dirección, los huracanes, y en el polo sur giran en otra dirección, es decir, se puede ver que en una dirección está girando y en otra está girando en la dirección contraria. El rotacional pasa algo parecido con el caso de la divergencia. En el caso de la divergencia positiva vimos que los vectores de campo están saliendo, y en el caso de la divergencia positiva negativa vimos que los vectores de campo están entrando. Con el rotacional pasa lo mismo. Hay cierta dirección, según la regla de la mano derecha, donde los vectores están girando alrededor de un punto cuando se le considera positiva, y otro caso en el cual están girando en la dirección contraria, donde se le considera rotacional negativo. También existe el caso del rotacional en el caso que sea cero, y entonces en ese caso los vectores de campo no están girando ni en ningún sentido. Entonces vamos a escribir esos casos. El primer caso, tenemos un punto y tenemos que los vectores de campo están girando alrededor de este punto, o sea, están haciendo esto. En este caso vamos a considerar la divergencia positiva. Si utilizamos la regla de la mano derecha, si ustedes ponen sobre su pantalla la mano derecha, su pulgar apuntaría hacia afuera, y los vectores de campo, si se dan cuenta, si cierran su mano, apuntarían en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En ese caso, sí consideramos que el rotacional de A es mayor que cero, y es cuando los vectores de campo están girando en contra de las manecillas del reloj. Bueno, como ya vi, el rotacional me genera un campo vectorial nuevo. Este vector de campo está saliendo del punto P, es decir, está saliendo fuera de la pantalla. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. En el caso negativo, por decirlo así, tenemos otra vez un punto y tenemos que los vectores de campo van en el sentido contrario. En este caso, los vectores de campo, si se dan cuenta, como los estoy escribiendo, están girando en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces el rotacional de A, en este caso, se le considera negativo, o el vector es negativo, por decirlo así. Pero en este caso, si toman la regla a la mano derecha, apuntan con su pulgar, verán que su pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, y si cierran la mano, verán que estos vectores de campo, estas flechitas que estoy poniendo aquí, están precisamente a la hora de que yo cierro la mano. Entonces, en este caso se le pone una crucecita cuando vemos que un vector está entrando en este caso en la pantalla. El vector de campo está entrando. Es decir, otra vez, y vuelvo a insistir, esto genera un vector. En el caso positivo, genera un vector que está saliendo de la pantalla, y en el caso negativo, genera un vector que está entrando dentro de la pantalla. ¿Sí, muchachos? Ese es el rotacional de A.
Bueno, pero existe el caso, lo voy a escribir aquí, para no ocupar espacio. Existe el caso en que el rotacional sea 0. Es decir, en ese caso tenemos el punto P y los vectores de campo simplemente, otra vez para el caso de la divergencia, los vectores de campo no giran en ningún sentido, no están girando alrededor del punto. En ese caso la divergencia de A se le considera, el rotacional de A se le conoce que es, en ese caso el rotacional de A es 0, el vector 0. ¿Dudas, muchachos? No. Bien, si se dan cuenta, y vamos a empezar con estos casos, si yo le calculo el rotacional a este vector, a este en especial, se van a dar cuenta que su rotacional de inicio ya es 0, porque en este caso los vectores de campo estaban saliendo o entrando de un punto. Este vector no está girando, por decirlo así, pero vamos a hacer el cálculo, van a ver. Entonces, tomando como ejemplo el caso de A igual a alfa de X en Y más Y en J más Z en K. Entonces, si yo le quiero calcular el rotacional a A, eso significaría entonces que esto es alfa por X en Y más alfa por Y en J más alfa por Z en K. Esto es Y, la parcial con respecto de X, J, la parcial con respecto de Y, K, la parcial con respecto de Z, alfa X, alfa Y, alfa Z. Acuérdense que si yo tengo una constante multiplicada en algún renglón de un determinante, esta constante sale precisamente del determinante. Y esto me queda I, J, K, la parcial con respecto a X, la parcial con respecto de Y, la parcial con respecto de Z, X, Y y Z. Y es obvio que, bueno, luego se ve que este determinante era 0. ¿Se dan cuenta? Para la componente I es la derivada, la parcial de Z con respecto de Y es 0. Menos la parcial de Z con respecto de Y, no, la parcial de Z con respecto de Y, perdón, aquí es la parcial de Y con respecto de Z, es 0. Y aquí es la parcial de Z con respecto de Y, también es 0, es 0 en Y. Más Y es la parcial de X con respecto de Z, es 0. La parcial de Z con respecto de X es 0. En J, más la parcial, la componente K es la parcial de Y con, la parcial de X con respecto de Y es 0 y la parcial de Y con respecto de X es 0. Y este no es más que el vector 0 en R3. Es decir, lo que ya habíamos visto, o lo que ya sabíamos del vector A, es que sí tiene divergencia, vectores de campo entrando y saliendo, que así es como son los vectores, dependiendo del valor de alfa. Por cierto, aquí falta algo. Alfa. Pero alfa por 0, ¿cuánto da, muchachos? Alfa por el vector 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? Es el vector 0. Bueno, entonces este campo vectorial no tiene giro. Sí tiene divergencia, entrada y salida de vectores de campo, pero no tiene giro, por decirlo así. O sea, su rotacional es 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Bien, vamos a hacer un ejemplo donde sí tenga giro precisamente ¿quién? El vector. Y no tenga divergencia, por decirlo así. Ejemplo. Sea el campo vectorial. Un campo vectorial, vamos a escribirlo así. Bueno, acuérdense que este vector, pues, de una vez para que se acuerden, ya sabemos, ¿no? Que el vector A depende de las componentes X, Y y Z porque está en R3, pero ya no lo voy a escribir. Igual a menos omega por J, omega por Y más omega por X en Y, perdón, y en J. Este es un vector que va de R3 a los reales. Es decir, yo, aunque no lo escribí, esto es X, Y y Z.
aunque aquí no tiene, el vector A no depende de Z, pero es un vector que está de R3 a R2, que ya les había platicado eso. Puede ser que los vectores vayan de un espacio más grande a un espacio más chico. O sea, este vector está en R3, pero va al plano. Ok, pero bueno, eso es para identificar dónde está el vector nada más. Pero bueno, lo voy a escribir. Hay que calcularle la divergencia. La divergencia de A y su rotacional de A. ¿Quiénes son? La divergencia de este vector, pues si se dan cuenta va a ser 0. Es la divergencia de A es igual a la parcial de la componente en X, que es omega por Y, con respecto de X, más la componente en Y, con respecto de Y, más la componente en Z, pero la componente en Z de este vector no tiene, es decir, es 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? O sea, esto lo puedo escribir básicamente como omega por Y en Y, más omega X en J, más 0 en la componente en K. Si quieren, no pasa nada. Entonces, como omega es una constante, en este caso no he dicho, pero omega es una constante. Entonces, si yo derivo esta cosa con respecto de X, este término con respecto de, pues este da 0. 0 en Y. Más, si derivo o hago la parcial de omega X con respecto de Y, pues también da 0. Perdón, esto no es así. Es 0 más 0 más 0 y esto es 0. O sea, este vector, sus vectores de campo saliendo de algún punto, no tiene divergencia. Tiene divergencia 0. Pero bueno, pero sí tiene rotacional. A eso me refiero, que hay vectores que tengan divergencia, pero no tengan rotacional. Y otros que tengan rotacional, pero no tienen divergencia. Entonces, ¿quién es el rotacional de A? Pues es I, J, K, la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y, la parcial con respecto de Z, de omega Y, menos, perdón, aquí es un menos, aquí falta un menos omega Y, omega X y Z. Tengan mucho cuidado, Esta es la componente en X que va aquí, como es la definición precisamente de el rotacional. Componente X, componente Y, componente en Z. ¿Están de acuerdo, muchachos? Fíjense. Tengan mucho cuidado. En Y esto da 0. Esto es la parcial de 0 con respecto de Y, menos la parcial de omega X con respecto de Z en Y, menos la parcial de omega X, no, perdón, de 0 con respecto de X, o sea, esta par J, y es hacer este con este, menos la parcial de menos omega Y con respecto de Z en J, más la parcial de omega X con respecto de X, menos la parcial de menos omega Y con respecto de Y. Esto en la componente en K. Este término es 0. Esto da 0. La parcial de omega X con respecto de Z, pues es 0. O sea, es 0 en Y, menos 0 en J. La parcial de omega de Y, menos omega de Y con respecto de Z, 0. Esto es 0. Esto es 0 en J. Más la parcial de esto con respecto de X, pues no es más que omega más omega en K. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Ven algo de interesante con el rotacional de A? Díganme, muchachos. ¿Qué ven de interesante
rotacional de este vector. Bueno, que sí existe, aparte de que existe. ¿Qué ven de interesante? Dígame. Bueno, a mí me brinca la lista que apareció acá. ¿Y eso qué significa? Pues es que anteriormente me brinca porque no teníamos Z, si me entiende. Fíjense, es algo como el rotacional, más bien el producto cruz de dos vectores. Yo tenía el producto de dos vectores, cruz de dos vectores, entonces ese producto cruz me generaba un vector que era perpendicular a los dos vectores, ¿se acuerdan? Sí, del producto cruz. Pues si se dan cuenta, este vector solo tiene componente en Y y en J. Y su rotacional generó un vector que está en la dirección, bueno, está en la dirección ¿qué? K. Es decir, los vectores están en Y y J, están sobre el plano, y ese vector generó un nuevo vector que está ¿en dónde? En la dirección de K. Es decir, este vector es perpendicular al vector A. ¿Sí o no? Está en la dirección ¿qué? ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Aquí los vectores de campo, supongamos que estos vectores de campo están en el plano XY, entonces el rotacional tendría que ser un vector que sale perpendicular a la pantalla. ¿Sí o no, muchachos? Y en el caso de que el rotacional sea 0, los vectores de campo van en sentido contrario y los vectores de campo serían perpendiculares, pero entrando en la pantalla. ¿Sí, muchachos? Sí, entiende. Bien, entonces el rotacional genera un vector perpendicular al vector A. Siempre. Bueno, ok. Bueno, se pueden hacer, insisto, operaciones del rotacional, pero solo significa hacer parciales. Bueno, lo que me interesa es hacer ciertas operaciones de combinaciones de rotacionales con divergencias, por decirlo así. Bueno, ciertas operaciones que se pueden hacer con cierto orden, no se pueden hacer de un orden aleatorio. Bueno, el primero que vamos a hacer es ver ciertas propiedades que cumplirían ciertas operaciones de combinaciones de divergencias, de gradientes, perdón, el gradiente de una función escalar, combinaciones de un gradiente de una función escalar, que esto es un vector, del rotacional de A, de la divergencia de A y del rotacional de A. Por ejemplo, yo le puedo calcular la divergencia a un rotacional. Eso es cierto, porque este rotacional da un vector, entonces sí le puedo calcular la divergencia. Pero al revés no lo puedo hacer. No le puedo calcular el rotacional a una divergencia, porque la divergencia es un escalar. Y yo le aplico el rotacional a vectores, no a escalares. Ahora, este también es un vector, es decir, yo le puedo aplicar el rotacional a un gradiente, porque el gradiente es un vector. Pero hay cosas que se pueden ver que son sencillas, ¿no? Y que siempre se valen. Vamos a escribirlo como un pequeño teorema. Entonces, sea f una función escalar que va de R3 a los reales. Esta es una función escalar, muchachos, de las que hemos visto anteriormente. Entonces, el rotacional de la divergencia de f siempre es el vector 0. Siempre. Bueno, aquí hay que una función escalar. Entonces, el rotacional del gradiente es 0. ¿Será cierto, muchachos? Siempre es 0. Cualquiera que sea la función escalar, la que ustedes quieran, siempre el rotacional de un gradiente es 0. En muchos libros lo encuentran así. El rotacional del gradiente de f.
Pero bueno, sí le puedo aplicar el rotacional al gradiente, sencillamente porque el gradiente de una función escalar es un vector, eso ya lo habíamos visto. Perdón. La pregunta es, ¿será cierto? Intuitivamente uno puede decir que sí es cierto, y eso por lo que sabemos del rotacional, del gradiente de f. ¿Qué significa el gradiente de f? Alguien me lo dijo hace rato, que lo repita otra vez, por favor. Ah, ya se perdió. ¿No se acuerdan, muchachos? Ah, ¿a poco no se acuerdan? Se refiere a lo de, como tal, el puro gradiente de f. O sea, lo sí, de ¿qué significa? ¿Cuál es su significado? La dirección hacia que el vector tiene que crecer más rápido. Ah, exactamente. El rotacional, la divergencia, el gradiente de f significa la dirección de máximo crecimiento. ¿Sí o no? Eso significa entonces que es obvio. Ah, porque este nomás crece en una dirección, pero este vector no gira. Solo sale. Entra o puede salir. Crece en una dirección muy rápido o entra en una dirección muy rápido. Es decir, no puede tener rotacional. ¿Sí, muchachos? ¿Sí lo ven? Pero vamos a hacer el cálculo para que lo vean. Esto es el rotacional del gradiente, ¿no? Bueno, ¿quién es el gradiente de f? Pues es la parcial de f con respecto de x en y, más la parcial de f con respecto de y en j, más la parcial de f con respecto de z en k. Es decir, el rotacional de f, el rotacional del gradiente de f no es más que i, j, k, la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y, la parcial con respecto de z, de la componente ax. En este caso, la componente ax del vector, pues es la parcial de f con respecto de x. La parcial de f con respecto de x, la parcial de f con respecto de y la parcial de f con respecto de z. Y hay que hacer el rotacional, no nos queda de otra. Entonces, la componente en x, pues es la parcial, de hecho es la parcial cuadrada, es este por este, la parcial cuadrada de f, con respecto de y, con respecto de z. Menos la parcial, la doble de la parcial con respecto de z, de esta parcial de f con respecto de y, que no es más que la parcial de f, la segunda parcial, con respecto de z, con respecto de y. ¿Y este término cuánto da, muchachos? Si consideramos que las funciones son continuas, bueno, son derivables y que se puede cambiar el orden de las derivadas, como lo hemos visto, pues entonces este término da 0. ¿Están de acuerdo? Sí, sería como un 1 menos 1, ¿no? Sería 0 menos 0. Bueno, sería la misma cantidad menos la misma cantidad. Luego es menos. No, acuérdense de un detalle, es que ya no se acuerdan. ¿Se acuerdan de ese detalle? Que yo podía cambiar el orden de las derivadas siempre y cuando f fuera continua. ¿Sí o no? Sí. Bueno, aquí lo mismo, hay que pedirle a la función f que sea continua. Y de hecho, se lo estamos pidiendo desde un principio. Pero bueno, entonces, este es 0. La componente en j, pues también es 0, si se dan cuenta. Esto es la parcial cuadrada. La parcial cuadrada tapo en j y es la parcial cuadrada de f con respecto de x con respecto de z. La parcial cuadrada de f con respecto de x con respecto de z menos la parcial cuadrada de f con respecto de z con respecto de x en k. Con respecto de z con respecto de x en k. Más la parcial cuadrada de f con respecto de x con respecto de z menos la parcial cuadrada de f con respecto de... Ah, no, fue mal. Es la parcial de x,
la parcial de y, x la parcial de y la parcial de x. En K. Y eso pues es el vector cero, porque si puedo intercambiar el orden de las derivadas, pues esto da cero. Entonces siempre da cero, sencillamente porque ya sabemos que el rotacional, perdón, otra vez, el gradiente de la función escalar siempre crece o entra y los vectores de campo nunca giran. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Bien, entonces ese da cero. Estas propiedades se usan mucho, ténganlas muy en cuenta. Enmárquenlas por ahí, pero son muy útiles luego. Esto es siempre cero, ¿no? Los cálculos sirven más para el aspecto teórico en electricidad y magnetismo, ¿no? Y en teoría electromagnética, bueno, en estos son de biónica, en fundamentos de teoría electromagnética y en ondas electromagnéticas y sistemas radiantes. Entonces son muy útiles, de hecho. No para hacer cálculos, porque pues, al final de cuentas, pues el rotacional de un gradiente pues es siempre cero. ¿Para qué hago el cálculo si siempre es cero, no? Pero en cuestiones teóricas siempre es útil, ¿no? Bueno, otro ejemplo parecido, ahora tratando con vectores y no con funciones escalares o con gradientes, es que existe otra propiedad que también le vamos a poner con un teorema. Otro color. Y también se deben dar cuenta intuitivamente de lo que está pasando. Entonces, sea, en este caso, ahora sí, un campo vectorial, AX en I, más, bueno, un campo vectorial que va de R3 a R3, lo vamos a poner un campo vectorial. En este caso, bueno, aquí me faltó poner que F es una, bueno, ahí está, una función escalar, ¿no? Un campo vectorial. Entonces, ¿quién es? Y también se pueden dar cuenta, ¿quién es la divergencia de un rotacional de A? Dígame, ¿cuánto vale? Valdría cero. ¿Cero por qué? Porque está rotando, no tiene divergencia. Este es un rotacional. Y si le aplico la divergencia, pues este está girando, pero no está entrando ni saliendo. Entonces su divergencia debe ser cero. ¿Están de acuerdo? Siempre es cero. El rotacional de una divergencia siempre es cero. Así, la divergencia de un rotacional de A siempre es cero. Bueno, es fácil hacer el cálculo, ¿no? Primero hacemos el rotacional, pero el rotacional ya lo conocemos. El rotacional de un campo vectorial, pues es este que está aquí. Este de aquí. Y entonces tengo, espero acordarme, es la parcial de ¿quién? De AZ con respecto de Y, menos la parcial de AY, la parcial de AZ con respecto de Y, menos la parcial de AY con respecto de Z, en Y, menos la parcial de AZ con respecto de X, menos la parcial de AX con respecto de Z, más la parcial de AY con respecto de X, menos la parcial de AX con respecto de Y en K. Este es el rotacional. Bueno, si es que no me equivoco, ¿no? Pero creo que no me estoy equivocando. Sí, efectivamente es eso. X, Z, Y, ZX y YX. ZY, ZX y YX. Sí estoy bien, ¿no? Entonces, la divergencia es calcular, obviamente, la divergencia a todo esto. La divergencia de este vector, de este rotacional, pues es
calcularle la parcial a la primera componente de este vector con respecto de x, es decir, la parcial con respecto de x. La parcial con respecto de x de esta primera componente, que es la componente en x, este es AZ, perdón, y, AY con respecto de z, menos, aquí aparece un signo menos, la parcial con respecto de y, de AZ con respecto de x, menos AX con respecto de z. Luego es más la parcial con respecto de z, de la parcial de AY con respecto de x, menos la parcial de AX con respecto de y. ¿Están de acuerdo, muchachos, que esta es la divergencia de un rotacional? Pero esto debe dar 0. Lo que hay que hacer nada más es hacer las parciales con respecto a cada una de las componentes. Es decir, esto es lo mismo que tener la segunda parcial de AZ con respecto de x con respecto de y. Este primer término. Luego es menos la parcial, la segunda parcial de AY con respecto de x con respecto de z. Luego es menos la parcial cuadrada de AZ con respecto de y con respecto de x. Luego es más, es menos por más, y menos por menos es más. La parcial cuadrada de AX con respecto de y con respecto de z. Y luego es más la parcial cuadrada de AY con respecto de z con respecto de x, menos la parcial cuadrada de AX con respecto de z con respecto de y. Y se dan cuenta, esto es 0. Sencillamente porque aquí se repiten términos. Espero. Este término y este término son iguales si puedo cambiar el orden de las parciales. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que las funciones AX, AY y AZ son funciones escalares, las entradas de los vectores del vector A. Entonces, esta con esta da 0. ¿Cuál con otra da 0? Esta, AX, con este sumados dan 0. Y obviamente este con este dan 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, pero es una pregunta. ¿A eso que hacemos de cambiar se llamaba iterar? ¿O estoy equivocando? Ok. Sí, acuérdense que si son funciones escalares, sí son funciones escalares, las entradas del vector A son funciones escalares que van de R3 a los reales. Y si son continuas, yo puedo, ¿qué? Cambiar el orden de las parciales, como ya lo hemos visto para funciones escalares. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Siempre da 0, siempre. Bueno, es otra de las cosas que ya habíamos visto. Una función, un vector, este es continuo, de las definiciones pasadas que ya habíamos visto. Acuérdense, muchachos, para el caso de... no, ya me pasé de la definición, creo que está por acá. Aquí está. Bueno, el caso de la continuidad. A es continua, sí, sus componentes son continuas. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Y si son continuas, yo puedo intercambiar el orden de las parciales. Yo puedo intercambiar el orden de las parciales. Entonces, este término consumado con este término siempre va a dar lo mismo, es 0. Y lo mismo para los otros. Pero bueno, hay más propiedades que se pueden hacer. Otra propiedad que son muy útiles, insisto, después les voy a dar una tabla con muchas de las propiedades de aplicaciones de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más que siempre hago. Todavía nos falta ver una operación. ¿Quién es la divergencia de una función escalar con un campo vectorial? Este es el producto de una función escalar con un campo vectorial. Bueno, según esto es lo mismo. Es como aplicar la regla del producto, pero vean cómo es. Esto es el gradiente de f
por el vector A más F por la divergencia de A. Donde F es una función x, y, z, que es una función de R3 a los reales. Y A, pues como siempre, es el campo vectorial AX en I, AY en J, más AZ en K. Esto no es más F con A, pues no es más que F AX en I, F AY en J y F AZ en K. ¿Están de acuerdo? Simplemente como es una función escalar, entra en cada una de las entradas del vector A. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Bueno, pues entonces háganlo y ahorita regreso. Prueben precisamente esta relación. ¿Ya, muchachos? No. Bueno, pues no es difícil de probar. Bueno, vamos a hacerlo. No es difícil. Bien, entonces, la divergencia de un campo vectorial. Bueno, entonces ya habíamos ahorita platicado que A por esta función escalar por el campo vectorial no es más que F por la componente en X, F por la componente AY en J, más F por la componente AZ en K. Es el vector F, bueno, es una función escalar multiplicada por un campo vectorial. A este hay que aplicarle la divergencia. Entonces la divergencia de F por A no es más que la parcial con respecto de X de F por AX. Perdón, algo pasó. Perdón, se abrió esto. F por AX más la parcial con respecto de Y de F por AY más la parcial con respecto de Z de F por AZ. Esto es lo mismo que tener como son dos, bueno, esta es una función escalar y esta también es una función escalar. Entonces hay que hacer la regla del producto, pero derivadas con respecto de X. Esto es la parcial de F con respecto de X por AX más F por la parcial de AX con respecto de X, este primer término, más la parcial de F con respecto de Y por AY, más F por la parcial de AY con respecto de Y, más la parcial de F con respecto de Z por AZ, más la parcial, más F por la parcial de AZ con respecto de Z. Y lo que voy a hacer es agrupar los términos este y este. Es decir, esto es lo mismo que la parcial de F con respecto de X a X, más la parcial de F con respecto de Y a Y. Este término, este término, este término y este término. Más la parcial de F con respecto de Z a Z. Más los que quedan, F por la parcial de AX con respecto de X, más F por la parcial de AY con respecto de Y, más F por la parcial de AZ con respecto de Z. O sea, este término y este término. Aquí, simplemente lo que hay que hacer con esta parte de acá es ver quién es esto. Y esto se puede ver como el producto. Se puede ver como el producto de la parcial de F con respecto de X en Y, más la parcial de F con respecto de Y en J, más la parcial de F con respecto de Z en K, producto punto AX en Y, más AY en J, más AZ en K. Este primer término se puede ver así. ¿Sí se dan cuenta, muchachos?
Por definición, este es un vector y este es un vector. Si hago el producto punto, es esto de acá. ¿Sí, muchachos? Pero, ¿quién es esto? Este es el gradiente. Este es el gradiente de f. Por definición, este es el gradiente de f. Y este no es más que el vector a. Bueno, el siguiente término no es tan complicado, este de aquí. Ahorita digo quién es esto. El siguiente término, lo único que voy a hacer, pues si se dan cuenta, es factorizar ¿quién? F, F y F. Y entonces esto me queda F por la parcial de AX con respecto de X, más la parcial de AY con respecto de Y, más la parcial de AZ con respecto de Z. Y pues es claro que esto por definición, pues es el producto punto del vector A. Perdón, sí, el producto punto de, bueno, más bien es la divergencia de A. Y entonces, esto es lo mismo que tener, este es el gradiente de F, producto punto A, más F por la divergencia de A. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Por lo tanto, la divergencia de una función escalar por un vector no es más que el gradiente de ese vector, producto punto A, más F por la divergencia del vector A, que es lo que queríamos probar. Bueno, uno que les voy a dejar de tarea, porque ese es más talachudo, es el caso de el rotacional de una función escalar por un vector. Es básicamente lo mismo, excepto que en vez de producto punto es un producto cruz. Pero eso hay que probarlo. Hay que hacer un producto cruz y hay que agrupar términos. Va a pasar algo parecido a esto, pero no como producto punto, sino como producto cruz. ¿Están de acuerdo, muchachos? Pero este es de... Esto lo tienen que hacer de tarea. Bien. Hay otra cosa que... una de las operaciones, aunque simplemente es una definición, que se le puede aplicar a una función escalar con un operador nabla, ¿no? No lo he dicho, pero ahorita lo vamos a hacer. Bueno, una definición es, ¿qué significa esto? Más bien, ¿qué operación hace la divergencia del gradiente de f? Este es un campo vectorial, el gradiente de f es un campo vectorial, pues le aplico la divergencia, pues me debe dar un escalar, por decirlo así. Bueno, entonces esto por definición es esto. Es aplicarle el operador nabla al cuadrado a la función f. Pero ¿quién es el operador nabla al cuadrado? El operador nabla al cuadrado no es más que nabla, punto nabla. Esto es nabla al cuadrado. Es decir, la parcial cuadrada, bueno, más bien, sabemos que el operador nabla son las parciales, o sea, la parcial de x en y, la parcial de y en j, ese es el operador nabla, y la parcial de z en k. Si hago el producto punto de estos dos, al mismo tiempo, de este operador nabla, esto de aquí no es más que, bueno, vamos a ponerlo así, nabla cuadrada, que es nabla punto nabla, para que tenga sentido. Y esto no es más que la parcial cuadrada con respecto de x cuadrada, más la parcial cuadrada con respecto de y cuadrada, más la parcial cuadrada con respecto de z cuadrada. ¿Están de acuerdo, muchachos? Y entonces nabla punto gradiente de f no es más, por pura definición, que la parcial cuadrada de f con respecto de x cuadrada, más la parcial cuadrada de f con respecto de y cuadrada, más la parcial cuadrada de f con respecto de z cuadrada. Esto tiene un nombre. El operador nabla al cuadrado
punto nabla, o este de aquí, nabla cuadrada, que es nabla punto nabla, se le conoce como el laplaciano. Y aplicarle el operador nabla al cuadrado a una función escalar se le conoce como el laplaciano de f. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, sí. Que eso ya lo habíamos visto. Bien, faltan 10 minutos. Hay otras propiedades que podemos ver. Por ejemplo, no sé. Sí. Que también se las voy a dejar de tarea. Nada más para que trabajen un ratito. Por ejemplo, un ejemplo que también es tarea. Prueben que quién es el rotacional de un campo vectorial. De hecho, pues lo vamos a escribir. Esto van a decir que qué mala onda, ¿no? Es sí está lachudo con decir ganas, ¿no? Fíjense, dice que el rotacional, más bien el rotacional, este rotacional me da un vector. Como si está girando, le puedo aplicar el rotacional otra vez. O sea, el rotacional del rotacional de A. Dice que el rotacional del rotacional de A es el gradiente de la divergencia. Es decir, lo que tengo es que este gradiente de A es una función escalar. Por lo tanto, sí le puedo aplicar el gradiente. Y eso va a ser igual, bueno, aparte de este término, es menos el laplaciano del vector A. Pero bueno, aquí falta decir algo más, ¿no? Creo que eso me falta. ¿Quién es el laplaciano de un vector A? ¿Quién sería el laplaciano de un vector A, muchachos? Muchachos. Pues la laplaciano El laplaciano sabemos que es precisamente la parcial cuadrada con respecto de x cuadrada más la parcial cuadrada con respecto de y cuadrada. Este es el laplaciano por definición. Es la parcial cuadrada con respecto de x cuadrada más la parcial cuadrada con respecto de y cuadrada más la parcial cuadrada con respecto de z cuadrada. Pero si a esto se le aplica un vector, que sí se puede, el laplaciano de A, de un campo vectorial, pues no es más que tener la parcial con respecto de x cuadrada más la parcial con respecto de y cuadrada, cuadrado, más la parcial cuadrada con respecto de z cuadrada, por el vector A. Pero el vector A no es más que AX en Y, más AY en J, más AZ en K. Pero bueno, este tendría el papel como de un escalar. No digo que es un escalar, es de hecho es un operador. Y meterlo en cada una de las componentes. Es decir, esto es la parcial cuadrada con respecto de x cuadrada, más la parcial cuadrada con respecto de y cuadrada, más la parcial cuadrada con respecto de z cuadrada, por la componente ax en y. Esto es un vector, ya no es un escalar como en el caso de este de aquí. Ya este es un vector. Y luego seguiría la parcial más la parcial con respecto de x cuadrada más la parcial con respecto de y cuadrada más la parcial con respecto de z cuadrada por la componente y en j. Luego es más la parcial cuadrada con respecto de x cuadrada,
la parcial cuadrada con respecto de y cuadrada, más la parcial cuadrada con respecto de z cuadrada, la componente en z en la dirección de k. ¿Sí, muchachos? Y entonces tengo que meter ahora esta función escalar, esta parte de la entrada en x, a cada una de las componentes. ¿Sí lo ven? ¿Sí, muchachos? Sí. Fíjense, Sí, esto es la esto sí es una talacha. Esto es la parcial con respecto de x cuadrada. Voy a ponerla de una vez en la componente en y. O sea, estoy agarrando la componente en y y luego es la parcial cuadrada de ax con respecto de y cuadrada en j, en y, perdón, más la parcial cuadrada de az, de ax, perdón, con respecto de z en y. Y así se van con todas las demás. Componente en y. Todas. Pero a final de cuentas, esto es... Miren, ya no voy a hacerle el resto porque no tiene caso, en el sentido de que no hay cómo agrupar. Pero lo que sí sé es esto de acá. Que el laplaciano de un vector es esto de aquí. ¿Sí, muchachos? Sí, sí. Ese es el laplaciano. Pero bueno. Y al cuadrado, que es lo más... lo más feo de todo, ¿no? Pero bueno, traten de hacer ver que al hacer todo este choro va a aparecer un término parecido acá a esto, que va a ser precisamente este de aquí. Pero bueno, son 8:25. El viernes es el examen. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, este se va a ver como el laplaciano de ax en y, más el laplaciano cuadrada de ay en j, lo podemos ver así, esto sí lo podemos hacer, más el laplaciano de az en k. Así, porque acuérdense que este es el laplaciano. Bueno, ese sería el laplaciano del vector. Bueno, el viernes es el examen, es de 7 a 9. Recuerden, hojas blancas, que su examen sea lo más nítido posible. Acuérdense de la aplicación. Me voy a conectar como a las 6:55 para que tengan tiempo de hablar, de activar, más bien habilitar su cámara y estar todos presentes. Y a las 7 subo el examen. Pero acuérdense, todos tienen que estar, más bien tienen que tener activada su cámara, ¿no? ¿Dudas, muchachos? No. Perfecto.